Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. A las 1:30 de la tarde y la repetición a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Hoy es jueves, los jueves lo aprovechamos debidamente con la presencia del general Félix Paniagua en su sección fija, Epopeyas y Próceres. Sí, es una A sesión muy importante. a propósito de la fecha de don Isidro Jiménez y Grullón, Sí. ¿fecha de nacimiento o de muerte? No, él muere un día como hoy. Muere un día como hoy. El año 1983. Entonces vamos a hablar, está en la historia. Sí, Entonces vamos a hablar de él. Bienvenida a su sección. Vamos a pluralizarle esta nuestra sección, porque ustedes son también historiadores, ustedes son... Nosotros somos comodines aquí, Sí, solamente. para usted. Así es que... Sí, un día como hoy murió, se Una entrega a la figura tierra. muy polémica, un luchador muy aguerrido. Sí, un hombre de armas a tomar, como decimos. Metido en la política, ¿por qué él no llegó al poder? Yo tengo un problema en cuanto a eso. Yo soy un hombre destinista. O sea, yo creo que todo está escrito. Cada quien nace hasta a veces con el índice terrible de los predestinados. Sí. Era un individuo que las circunstancias no le yo no permitían. soy destinista. Yo lo que creo que muchos intrusos se meten en el camino y cambian el curso de la historia. Pero alguna gente dice que eso está escrito. Pero yo creo que se escribe después. Eso, no, lo que usted dice, la historia se escribe después que pasa. Ahora, yo creo que a él las circunstancias no le permitieron. Okay. Hubiera un individuo, otros dicen que era un psicorrígido. Yo lo que leo, yo no lo llegué a tratar, pero siendo yo un niño le conocí, donde uno de sus mejores amigos y compañeros de estudio, que fue el doctor Eduardo Dinsey Mazón. Y en la casa del doctor Dinsey, que el doctor Dinsey después fue hasta candidato a la vicepresidencia de él. Y yo no creo que sacaran 10.000 votos a nivel nacional entre los dos, siendo dos hombres muy buenos. Pero ya... Y muy preparados. No, enormemente. Juan Isidro Jiménez Grullón nace en el 1903, en Santo Domingo. Estudió, se hizo doctor en medicina de Santo Domingo, lo que es la Autónoma hoy. A principios de a principios de la década del 30, cayó preso incluso en la cárcel de Nigua. Esa terrible, ahí lo tenemos en pantalla, ese era el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Ya bueno en su época madura. Ya estaba maduro, por eso lo presentamos, muere con 80 años. Después estudia filosofía en Cuba y se gradúa de licenciado en filosofía. Era un ensayista, escritor, médico, que lo menos que hizo fue ejercer la medicina. Sí, no, la medicina no la ejerció. En Cuba parece que fue que él entró en contacto con las teorías marxistas, produciendo una obra que ha sido poco conocida aquí, Biología Dialéctica. Quizás sea, aquí no se conoce. Quizás de él Aquí sea discípulo Julito Jacín. O sea, en eso de ser médico y no ejercer la medicina. Sí, ejercer cualquier cosa. Eso podría ser. Bueno, Washington de Peña, amigos de nosotros, todos ya de otra generación. Washington era músico, igual que su hermano Aníbal, el que escribe el himno de la Revolución y el himno del PRD también. Sí. Eso le pone letras a Aníbal. Bueno, le pone... Y autor de canciones hermosísimas. Porque el himno del PRD lo escribe Peña Gómez, él le pone música Él le pone Aníbal música. de Peña. Y también Peña Gómez que hace el himno de la Revolución. Perdón, el de la Revolución. También, pero es el mismo. pero el que le pone música es Aníbal de Peña. Ok. Ahora Aníbal, lo interesante de Aníbal es que aunque hace esas dos himnos que tienen que ver con la política nacional y patriotismo también, solamente hay que escuchar debilidad. Tenía mucho de patriotismo. Sí. No, está vivo, que está aquí ahora mismo en el país con 84 años. No, digo yo, esas piezas, mucho de patriotismo, eran momentos en que la política se vivía y se sufría realmente, a veces se pagaba con la sangre.
Sí, Obviamente. ahora es un bohemio también. Cuando yo hoy estaba mirando en, Mire cómo en las redes. Usted ve que porque usted y yo, nosotros somos una trilogía sagrada ya. Así es el asunto. Hoy estaba mirando yo en las redes un señor de unos bigotes blancos, hay bigotes negros, bueno, vestido de verde, no sé exactamente el nombre de él, pero el asunto es que él estaba hablando de, bueno, usted sabe que yo estoy ahora y en este asunto de la política me he metido en esto y cuando, criticando el estado de cosas que... Y entonces él finalmente concluye, y por eso que lo traigo a colación, que realmente tenemos, aquí lo que tenemos es una dictadura. Entonces yo digo, mucho, pero ven acá, entonces este señor no vivió, o por lo menos no ha leído algo que tenga que ver, aunque sea de refilón, de qué es una Tú dictadura. sabes que aquí se ha olvidado muchísimo, porque a veces, yo los otros días oía a una gente diciendo que Balaguer permitía toda la pregunta, pero todo el que le preguntaba a Eso no es Balaguer verdad. tenía el referente de que a Grullón Cordero le machacaron la lengua Claro. y le dieron una golpiza. Por hablar Entonces, mal de él. entonces yo lo que me quejo es de que aquí lo que hay un desorden, un populismo, un dejar hacer, un dejar pasar, Sí, sí. y un querer quedar bien con todo el mundo, hasta con Haití, con todo el mundo, o con los organismos internacionales, con toda esa ONG que hacen lo que le da la gana, o gente que la representa y que hace lo que le da la gana. Y entonces, como que queremos estar bien con todo el mundo. Y hay un policía o varios amén, lo relajamos, le pasamos por el lado, y entonces después si el amén le da 3 yuncazos, entonces dicen que el amén es un abusador. O sea, yo no sé qué es lo que se quiere para... Aquí se está pidiendo ¿Cómo mucho- se quiere dañar el Estado democrático que tenemos? O la democracia que tenemos. Sí. Y las libertades La que llegan queremos intoxicar. hasta el libertinaje. Y entonces, ¿qué es una dictadura? No, señor, aquí no hay una dictadura. Y yo no tengo que ser militante ni de defensor ni relacionista público de ningún partido, sino asumir mi responsabilidad personal. No tiene ningún color para decir que eso que dice ese señor en esa red es mentira. Bueno, él puede decir con lo que él quiera decir porque no hay dictadura. Exacto. Si hubiera una dictadura le mocharan la lengua. Así es. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer ya, después de los certámenes electorales, y ya lo que puedo dominar es de historia. Ahora podemos decir, tal como decían Solón, un gran político ateniense, es decir, griego, cada pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Ujú. A veces hay que Si creer. nos vamos a la historia, si nosotros cogemos, por ejemplo, un individuo... A veces tiene la oposición que no se merece también. También, pero eso es parte del rejuego, porque a veces un gobierno es duro porque también la oposición es dura. O porque- la oposición y- tiene que ser de puño de hierro porque el gobierno es de acero. Sí, pero la oposición tiene que saber cuál es el rol que le asiste, cuál es el papel de equilibrio, de juego democrático que le corresponde. Porque hay, Compuesta hay por- oposiciones constructivas. Claro que sí. Y el mejor ejemplo en América que nosotros tenemos fue el pacto de punto fijo, Bueno, donde se juntaron ahorita- los de las fuerzas políticas y se coordinaron Pero, el gobierno, sí, que cae después en Chávez en el año 99. La conversación inicia con que usted dice que un día como hoy fallece el doctor Jiménez Grullón, En un el hombre que tenía 1983. una trayectoria de lucha contra la dictadura, pero cuya pasión personal lo llevó a torcer su visión liberal. Él apoyó el golpe de Estado contra Bush. Después se Imagina- arrepintió. imagina. Después se arrepintió. Sí, Eso es cierto. pero es que sí, Sí, increíble. pero el tema está que en asunto del juego democrático, cuando el palo está dado, el golpe está dado, ya está dado. Pero eso es lo que- Un hombre que luchó pero por esto la es democracia. Increíblemente, miren, el profesor Danilo Clive acaba de poner algo que es objeto de un análisis Sí. consensuado y frío. Usted sabe que los trujillistas no tumban a la primera democracia nuestra. No. O sea que aquí quienes conspiran contra el primer régimen democráticamente que la encabezaba un antitrujillista fueron los mismos que compartieron el exilio, Sí, Claro. gente del incluyendo el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara. que después de apoyar ese golpe, Jiménez Grullón termina exilado en Venezuela, Para que tú veas. donde escribe un libro que debería leerse, República Dominicana, una ficción. Óigame. Critica ustedes- las condiciones es que de ustedes- desarrollo. Porque el que más conocemos de él es La Gestapo en el Caribe, Sí, sí. el libro maravilloso, y después el de John Ballon Martin, un procónsul. Exacto. Es que americano. nosotros, en general, como dominicanos, tenemos un gran problema. Que el asunto sirve si soy yo que lo hago. Si lo hace usted o si lo hace Daniel, no sirve. Entonces, lo que hace el otro no está bien. Lo que hace el otro no tiene importancia. O lo que hace el otro está mal. Y entonces por eso andamos divididos.
a veces hay los problemas están en la familia. Los únicos que fueron inteligentes son los Fadul, que se metieron cada uno en un partido y siempre han estado en el gobierno. Y entonces, Pero yo no creo que eso fue planificado. Eso no, eso fue por lo que sea. sea. Pero siempre hay uno que está dando cajeta en la oposición y otro que está muy bien en el gobierno que los protege a todos. A Oye, propósito, yo espero que un día usted nos brinde la oportunidad a los amigos televidentes de traer al doctor Ernesto Fadul y desde aquí pedirle que venga aquí. al doctor Fadul. Sí, Ernesto Fadul. en serio. Bueno, yo no sé si él se le va a ir la lengua, entonces como yo no tengo garantía, yo me respeto. Pero estamos en Este programa democracia. se respeta. Pero estamos en democracia. No, yo le digo, Ahí sale con 3 cosas. sí, pues va y sale con 3 cosas mal ¿Qué pasa? dichas. El video Y del en- tipo que pidió que lo Y saludara. entonces, si no, entonces, como yo he tenido que hacer con algunos invitados a veces que se le ha ido la chaveta, y recuerdo una vez, en paz descanse, el doctor Casals Victoria estuvo en el programa cuando estábamos en Televida, el canal de la iglesia, y entonces, usted sabe que incluso para uno entrar a formar parte del canal, como en toda sociedad, en todo órgano importante, hay reglas de juego y usted tiene que acogerse a ellas. Usted entró a la policía, el otro entró al ejército, usted jura por los reglamentos de esa Claro, institución. claro. No hay Si no, cumplir. entonces no entre. No entre, váyase de eso. Entonces, el doctor Casal Victoria, y estoy hablando de un muerto, en paz descanse, en paz esté. Pero él, en un extremo, comienza a hablar de la iglesia y de los curas, de que yo de cosas, acabando como el señor Agripino Núñez, mi amigo personal, y ya no solamente por amigos, sino por sacerdote, y porque estamos en el canal de la iglesia. Yo tengo que decirle a Casa Victoria, pero Manuel, pero lo menos que usted va a hacer es no tocar ese tema, porque nosotros estamos, acuérdate que está en el canal de la iglesia. Entonces, ¿qué tuve yo que hacer? Bueno, lo llevé a su redil, pero a partir de ahí no lo invité jamás. Claro, por el arte de la prudencia. como El se arte dice. de la prudencia, Baltasar Graciano. Sí. Entonces, bueno, entonces yo lo que digo, usted no ve cómo Juan Bosch funda el PRD en el exilio, una trilogía, arrancan para acá. Precisamente. Y llegan al aeropuerto divididos, ya. No, pero precisamente Juan Isidro Jiménez Grullón, que Mon eran los Castillo, fundadores, los tres- no, pero Juan Isidro y Los 3 Bosch Juanes. son los primeros que hacen eso. Exacto. Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch y Juan Rodríguez. Juan Y Juancito Rodríguez Rodríguez. y también el de Dajabón, Ah, don Ángel Miolán. don Ángel Milán, Nicolás Silva, pero después, y Mon Castillo, después los otros Sí, trilogías, se fracturaron. se fractura, se dividen. Entonces, porque que no hay un propósito común para nada. Que a propósito, yo oí de viva voz a Tuey de Camps contando, usted sabe que una vez don Juan desafió a duelo a Juan Isidro Jiménez Grullón. Oh, sí, con Le dos mandó la revólveres, pistola con Atuey. Vamos a matarnos. en el campo del honor. Sí, entonces don Juan Isidro se alarmó en la universidad y empezó a vocear que Juan Bosch lo quería matar y todas esas cosas. Que escogiera él. Pero Le mandó el revólver. Si está desarmado. Si no, le mandó como a los caballeros. Y a Las Tuey, dos como pistolas. buen emisario, se lo llevó. Yo he venido con un encargo del profesor Bosch. No, pero que don Atuey también me contó, y lo hace el buen amigo y amigo nuestro, el fenecido recientemente, Fulgencio Espinal, lo Sí. pone en su libro, Sí, que se llama Entre Viejos Robles y Pino Nuevo. Sí, sí. Entonces él habla de que el asunto de Juan Isidro Jiménez y el profesor Juan Bosch no vino por asunto político, No. que fue un asunto de orden sociofardero. Sí. O sea, Sociofardero. Sí, un asunto Una de poeta noble. estaba por el medio. Una poeta. Eso está no en un libro poético, político, sino de sociología. De la ley de la vida. Sociofaldero. Sí, en el orden sociofardero. Y así lo interpreta el amigo Fulgencio. Ahora, General, Juan Isidro Jiménez. Quedámonos ahí en Juan Isidro, vámonos a la primera pausa con su anuencia. El general Félix Paniagua, con sus referencias de los hechos históricos referente a epopeyas o a los próceres. Viene en breve, inmediatamente retornemos de esta pausa. ¿Por qué es importante el
el crecimiento económico. Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde, Epopeyas y Próceres, a propósito de la muerte de fecha de Doctor Juan Isidro Jiménez Doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, pues refiriendo algunos pasajes que tienen que ver en la historia con su figura. O incluso ese libro de la mitografía, el mito de los padres de la patria. Porque Juan Isidro se peleó porque era también una figura, era un ensayista, crítico literario. Controversial. Y se entra en una controversia literaria, que yo la tengo recortada en el periódico El Sol,
Sí. que a propósito lo dirigía el amigo... Bonaparte de Otro Piñero. No. En ese tiempo. Víctor Piña... Víctor Livio Cedeño. Víctor Livio Cedeño. Livio Cedeño. Y entonces se placa en una conversación con Pedro Troncoso Sánchez, que es bisnieto de Francisco Sánchez del Rosario. ¿Eso era cuando estaba el periódico El Sol en Santiago todavía o cuando ya No, estaba? cuando ya estaba aquí, exactamente. Cuando la redacción, bueno, estaba allá y aquí. En el Yo kilómetro- trabajé en la redacción del periódico El Sol, aquí, que estaba ahí En la Independencia. ahí en la Independencia, Cerca al del lado. Metaldón, por ahí. Subí por ahí por el 4,5. por No, Metaldón. eso fue después. Pues la redacción, bueno, cuando se estableció ya aquí, porque inicialmente se editaba en Santiago y tenía una redacción aquí que estaba en la Isabel la Católica, casi esquina. Bueno, ahí trabajaba con el Juan Ayuso, el poeta Juan Ayuso. Aquí cerquita Juan José. del Parque Independencia, ahí era que estaba inicialmente. Entonces después estaba allá adelante, en la Independencia. Ya usted era reportero en ese entonces con él. En ese momento yo era redactor y era columnista también. Yo tenía en el periódico El Sol una columna que se llamaba Las Últimas, que después la llevé a la revista Ahora. Coño, tremenda manera que- revista. Mire, estamos hablando de esos son epopeyas, porque esa revista ahora contribuyó aquí a la conciencia política Claro, y al resumen histórico. Incluso yo he ido al Archivo General de la Nación, ahí no hay desperdicio. claro. Específicamente esa guerra de abril de 65 y los hechos que pasan y la guerrilla, ustedes verán en esa... Oye, no toda una época. Sí. Entonces, don Juan Isidro entra en contradicción con Pedro Troncoso Sánchez, que era bisnieto del patricio Francisco Sánchez de Rosario. Y entonces Pedro Troncoso Sánchez hizo un escrito y hace una crítica al bisabuelo, al general Manuel Jiménez, segundo presidente del país, primer secretario de las Fuerzas Armadas, y de los directores de la proclamación del acto de independencia de 1844. Bueno, pues eso trajo una polémica escrita, que se puede hacer un libro, de esas dos plumas. Y de ahí nace lo que se llama el mito de los padres de la patria. Poniendo En entredicho. en relieve, Fue en relieve. sí, Poniendo que haciendo relieve- los análisis Bueno, cuando decía el mito yo creía que era... No, lo que pone los errores que desde que el comete, que eran sí, hombres. Desde el punto de vista ético Bueno, se son le seres puede humanos. importar. Sí, claro. Correcto, y el individuo comienza, pero eso hay que leerlo, pueblo dominicano. Los estudiosos de las ciencias sociales, que se busquen ese libro, se aparece. Se llama El mito de los padres de la patria. Sí, es verdad. Una cosa increíble. Y los errores políticos de Sánchez, y los errores políticos de Duarte, y los errores políticos de Mella, y por qué él entendía tal cosa, y cuál es. Eso es una cosa tremenda. Porque Juan Isidro Jiménez Grullón es nieto de Juan Isidro Jiménez Pereira, Sí. el que fue presidente en el 1899 hasta 1902. Y después entra en el escenario político hasta que muere después del 1917. O sea, hay que ver, en el 19 murió. Que ahorita cuando usted hablaba del destino y de los signos, toda la familia que ha incidido en la política, la familia Jiménez, ha sido bajo signos trágicos. Porque el mismo Juan Isidro tuvo una vida tormentosa una vida- políticamente. hablando. No. Y hasta ¿Cuántos años, profesionalmente. Claro que ¿cuántos sí. años tuvo en el exilio en Cuba? Bueno, desde 1933 hasta que vino en el 61. Sí. O sea que se pasó todo el gobierno de Trujillo en el exilio. Sí. Y después del golpe de Estado, él se pasó 2 años En más. el 64 lo Sí, exilian. sí, en Venezuela, En Venezuela. siendo profesor de la Universidad de Caracas. ¿Por qué él, si se supone que debió coincidir en las luchas contra Trujillo con Juan Bosch, entonces suscribe el golpe de Estado contra Bosch? Ahí es que vamos, que se pusieron por encima los rencores personales entre ellos, Los como dice intereses usted, de la patria. increíblemente. Las inquinas. Las inquinas personales, ese exilio llega dividido aquí, lo que usted dijo. Ya Mon Castillo no bien había formado el PRD, forma lo que se llamó el Partido Revolucionario Auténtico, y ponen a Balaguer como su candidato. Y ya Miolán y Bosch antes del golpe de Estado andaban muy mal. O sea que se va al extremo, porque pone a Balaguer de candidato, que se va al extremo. Él terminó aliado con Balaguer. Sí. A propósito de eso, también no quiero concluir porque es una figura fascinante. Juan Isidro Jiménez Grullón, que me gustaría que el profesor Clime me diga el libro sobre sociología que él hizo. Sociología política. Es un libro entre tomos
que el único defecto que tiene es que no está bien organizado y sistematizado en términos de cosas, de la forma en que se organizan los capítulos. Sí. Pero, y además muchas de las tesis están dispersas, pero es un excelente trabajo. Yo lo he leído de él, la Gestapo en el Caribe, el mito de los padres de la patria, John Barlow Martin, un procónsul americano, la figura de Bosch y Balaguer, que hace un paralelismo entre los dos, un libro claro, crítico, porque ni quería saber de Balaguer ni de Juan Bosch. Ni de Bosch tampoco. Una cosa, pero él caía a lo personal. Sobre todo, se iba mucho a lo personal. Pero de todas maneras logra su recuerdo, porque fue un gran profesional, fue un gran patriota, diríamos, y siempre su familia. Un gran político él estuvo, el poder le pasó cerca, pero no estuvo en él. Si yo lo llegué a conocer siendo yo un adolescente, como vuelvo y repito, en la casa del doctor Eduardo Dice y Mazón, específicamente en la calle José Reyes, esquina que a mi instancia se le puso Paseo Doctor Eduardo Dince y Mazón, que es frente al Parque San Miguel, ahí donde está la desaparecida clínica Doctor Dince. Yo no sé, pero a mí se me ocurre pensar que, no sé si era porque salido de los tiempos de Trujillo, de la tiranía, después el régimen de mano dura del doctor Balaguer, y entonces quizás eso dimensionaba la lucha que había que encaminar para enfrentar esas situaciones políticas. Le daban una dimensión a los hombres y lo situaban con una estatura bastante elevada en la historia o en la conciencia, en el sentimiento de mucha gente, sobre todo los que tenían sentimientos democráticos, aspiraciones democráticas, libertarias. Pero yo no sé, pero como que de un tiempo a esta parte, no sé si los tiempos que son los que han cambiado o es la visión de uno con la madurez que ha cambiado y ve las cosas diferentes. Pero que como que uno ve como que en el día de hoy en los liderazgos no surgen, salvo quizás rarísimas excepciones, como que uno ve a los hombres como más enanos que en términos de capacidad y de bravura y de capacidad de emprendimiento o de sacrificio. Qué sé yo, cualquiera es dirigente, cualquiera es aspirante, cualquiera es candidato, pero búsquelo, mídale, a ver, mídalo, la estatura. Mídalo por libra. Ahora, hay una situación, es que ya la misma, uno se va poniendo también, que es la generación de uno, porque ya nosotros estamos en la etapa de los dirigentes. Cuando nosotros veíamos eso, éramos emergentes o adolescentes, y ellos eran simple expectante. Lo que pasa es que ya usted ve, entonces puede entrar, por ejemplo, Jaime David Fernández Mirabal, vamos a poner, pero Jaime David es de su época. Sí. El mismo presidente Fernández, usted lo vio estudiando. Sí. Entonces, es como sí, cuando, pero por ejemplo, cuando yo estoy seguro que cuando Luperón estaba vivo, en los años todavía andaban normal, le decían Goyo, y hoy han pasado ya los años y ellos alcanzan la altura. Una estatura. Y una estatura. Sí, pero es que yo veo que los riesgos que corrieron esa gente, esas figuras general, o las luchas que emprendieron, los sacrificios que asumieron, los riesgos a que se expusieron muchísimo. No, porque ellos abrieron el camino. No, pero además eran políticos de 24 horas. Claro. Agarra Peña Gómez, Balaguer, Bosch. Era gente que no tardaban ninguna vinculación con otra cosa que no fuera la política. ¿Por qué ahora algunos políticos le imputan otra cosa? Porque es que son más diversos. No tiene más nada. O sea, por ejemplo, usted saca, ¿qué diría yo? Usted saca Oye, usted quiere un hombre de una lucha tan terrible como, por ejemplo, Viriato Fiallo. No, pero espérese. Pero justamente, pero ya eso quedó atrás y estas generaciones no conocieron ni por referencia a Viriato Fiallo. Yo estoy hablando de la clase política, los políticos de un tiempo para acá, porque por lo menos, bueno, usted puede comenzar por quién. Primero fue presidente Leonel, bueno, usted puede comenzar de los que están vivos, Leonel, por lo menos Leonel no ha cogido un fusil, pero no ha caído preso, pero ya fue presidente 3 veces. Ha leído muchísimos libros, tiene unas relaciones internacionales amplísimas.
Y ha tiene ha construido una fundación que... O sea, y una serie de cosas, y tiene ahí sus aportes, y tiene su peso específico. El mismo Atuey. Atuey fue más para acá. político, Entonces, yo digo ya los exitosos, no, me quiero referir a lo que concretamente Hipólito. Bueno, Hipólito es un profesional de la ingeniería. La agronomía. De la agronomía, perdón, ingeniero agrónomo. No, ingeniero agrónomo. Ingeniero técnico. agrónomo, técnico agrónomo. Bueno, pero fue presidente ya. Sí. Y ha embromado la paciencia muchísimo, e incluso ha torcido la historia el curso de la historia en algunas cosas. Y después de ahí, bueno, entonces usted se cae en Danilo Medina, que es el presidente último, actual. Danilo era izquierdista, cayó preso, le dieron muchísimos cajetazos en algún momento en la policía, estuvo preso y a San Juan le dieron muchísimas carreras. Yo no sé si tenía que salir por de la casa, por allá. Por Huechillo, por ahí. Por lejísimo. Entonces, pero es presidente. Y se realizó políticamente. Pero realmente él tuvo muchos ajetreos, muchas escaramuzas, muchas cosas cuando estuvo en la izquierda. Pero ¿qué han hecho los otros? Los que andan por ahí, que tienen, hay 8.000 partidos. Yo no recuerdo el número de los partidos que hay reconocidos. ¿Qué han hecho esa gente? ¿Qué patio han brincado? Peña Gómez brincó muchísimo patio, muchísimas cosas. Sí, pero fue que le tocó a esa generación. La época que yo decía. Sí, esa época, esa Guerra Fría, los años post-tiranía, los años preguerra, posguerra, después todavía las pavesas tibias de la vorágine de la guerra, lo que usted dice, yo lo... Pero no sé, pero yo veía la estatura de los dirigentes, de los políticos, no sé si era que lo miraba desde otra óptica, como es la cosa, y como usted dice, han cambiado los tiempos y ahora no. Ahora mire qué coincidencia, un día como hoy se hace un pacto. Hoy fue que se firmó el pacto democrático que trae la salida política. Que cierra un ciclo. Y cierra un ciclo. A mí me gustaría, por cierto... ¿Cuál es la salida? Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. En la salida, sí, un día como hoy es que se firma el pacto de la democracia que la OEA lo garantiza entre las tres fuerzas políticas. O sea que si usted quiere, después de... en el 94. Cuando engañaron a Peña Gómez... Cuando le regalan los 2 años al doctor Balaguer. Que dicen los reformistas que le quitaron, pero no, le regalaron 2 años, porque esas opinión elecciones es que las ganó Peña Gómez, pero se las quitaron. Y entonces, después inclusive hubo algunos acuerdos que en el camino se modificaron, en el camino. Bueno, el PLD contribuyó. No, y se cierra un ciclo político. Se cierra un ciclo. Vienen lo que se llaman los jueces, pero vamos allá, a la pausa, y entonces agarramos el asunto por donde es, cuando regresemos inmediatamente. O sea que... ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Polanco Gómez, que Y estamos- seguimos el Estamos en el desarrollo de nuestra conversación con el general Félix Paniagua. Un día como hoy se firma el en acuerdo. horas de la noche se firma el pacto que le llamamos el Pacto por la Democracia, auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Cerrando la crisis que se había Y generado. cierra la crisis El embajador Granham de la OEA. de la OEA Sí, el estaba embajador de Estados Unidos ante la OEA. ante la OEA. Y entonces se firma ese pacto por el Partido Revolucionario, el doctor Peña Gómez, que había sido candidato el doctor Joaquín Balaguer, y Lidio Cadet, quien era el secretario general. Por cierto, tenemos hasta una foto de esas personalidades. Ahí estuvo Euclides Gutiérrez, estuvo Atuey de Cans, que era asistiendo al doctor Peña Gómez. A mí me gustaría Y como estamos la fotografía que nosotros tenemos ahí de los firmantes del pacto. a ilustrar la conversación, Sí, totalmente. recordemos que realmente se hizo, esos acuerdos se llegaron a firmar y el doctor... Eso trae, no, eso trae el frente. Pero eso ese es es el 96. pacto... No, es el Frente Patriótico. Pero primero se firmó el pacto Es que antes trae de eso, sí, donde el doctor Balaguer... Ya eso es en las elecciones del 96. y eso en el 96. Exacto. Pero ya eso es, ahí está el general Pérez, por cierto, vestido de jefe de la policía, que Balaguer lo reintegra por 22 días. Sí. Con una... misión estratégica específica. sí, pero una misión una misión muy... O sea, hay una historia sumergida. que se la voy a no se decir puede- ahora. Sí, una misión bastante... Al general Pérez y Pérez lo reintegran para que quite la cédula de Exacto. 30.000 PRDistas y se hizo. Claro, Y yo no puede decir estaba... que no, porque llegaban yo- al servicio secreto y yo era el encargado de recolección de informes, Eso, siendo el general Galán Márquez. eso era lo que iba Sí. lo que iba a referir justamente. Yo no recuerdo si Clime... Pues sí, ese pacto lo firmó. perdóname, se firmó- general, ajá. un detallito. Si tú estabas ese día en el programa, que yo me fui a Ocoa y Felipe Hernández Paulú, creo que se quedó contigo. Sí, sí. Y yo llamé, iba para Ocoa y frente a la fortaleza de la policía, ahí al lado del puente, en Baní, Sí, sí. ahí justamente me encontré con un operativo. Yo hice un reporte por teléfono desde allá al programa, Sí, sí. porque ahí estaban quitando la cédula. Sí, pero quitaban la cédula de lo que el servicio secreto Ajá. Lo había ubicado. lo había ubicado como PRDista. Sí, pero esa era entonces una parte. Y se porque- quitaron porque 30.000 es- cédulas. ese era- Entonces, por ese- la presión que hace la OEA. Esa era una parte de la cédula que quitaban, porque Sí. yo lo digo porque realmente la gente que iba pasando, había un operativo y estaban quitando cédulas. Sí, pero después entonces se depuraban. Ah, ok. Y de ahí entonces se le entregaba. Incluso yo Esa tuve es familiares muy una cercanos. acción criticable desde todo Sí. punto de vista, antipatriótica, antidemocrática y anti todo. El doctor Balaguer ordenó eso. Es claro que sí. Y buscó al general Pérez y Para Pérez. eso. Para eso. Y está vivo y tiene sus méritos. ¿Usted otras dice cosas, quién pero estaba en el servicio secreto? El coronel Galán Marte. Dante Galán. Sí, yo era el subdirector de Dante él. Galán, mi querido Sí, amigo. que entonces, falleció. porque el general Pérez conocía a Dante Galán porque Dante Galán era hijo del que había sido su jefe de la policía, el general Pérez, en el 1971. Sí. O sea que él vivía del recuerdo. Sí, sí, sí. Y ese Bueno, tipo de además es un círculo de compadres, de relacionados. Perfecto. Creo que en ese tiempo era coronel. Fue Era- general. el general Galán era coronel en ese entonces, director de la academia. Sí. Yo era mayor subdirector. Entonces lo hacen Ok. jefe del servicio secreto. En esos 22 días, el mismo día que quitan al general Pérez, o sea que Galán llega como una semana después, al quitarlo, le dice, bueno, antes de irme, que yo me voy, ¿dónde tú quieres ir? Entonces lo mandan otra vez a la academia y yo regreso a la academia también. Ok. Eso es un día como hoy, que se hace ese pacto, que firme a Lidio Cadet, por cierto está la fotografía ahí, el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez. Hay algo que quiero que muchas personas... Un dato como complemento, porque Ajá. aquí el historiador es usted. Somos, esta sesión es de nosotros. Recuerdo que el acuerdo era por 1 año y 6 meses. Sí, señor. Entonces, y realmente era las elecciones, la votación era un 45%. Entonces lo llevaron 50 Más más uno. 1. Eso era porque se entendía que Peña Gómez no iba a remontar al 50 más 1. Y efectivamente hubo dificultades en ese sentido, pero lo de año y medio
1 año y 6 meses, lo subieron a 2. Entonces, cuando van a firmar el pacto, llevan a todo el mundo a firmar, entonces Atuey le hace la observación a Peña Gómez. Le dice, Peña, pero esto no lo han cambiado aquí, cambiaron unos 2 o 3 puntos, unos cuantos puntos. Y entonces Peña Gómez, está bien, ya déjalo así, porque o sea, se iba a crear una crisis política más grande que la misma que se había originado. Lo que pasó también, y eso es algo que tengo fuentes muy confiables. Hubo el apoyo del PLD para hacer eso. Sí, claro, totalmente. Pero hay algo muy interesante. Y es que las elecciones fueron anuladas. El doctor Peña Gómez logró eso. Y Balaguer pasa a ser presidente provisional, que eso hay que explicarlo. Balaguer no pasa a ser un presidente legítimo. Desde el punto de y vista tener legal. que admitir, eso humillarlo, de que hubo fraude en las elecciones organizadas por el gobierno. Sí, yo lo admito. Ya, bueno, no hay problema. Salimos. O sea, él tiene que tragar para adentro, como decía. Y eso sin ningún tipo de resentimiento. Ahora, ¿cuál es la parte también de que hubo diputados y senadores que Perdóneme, ahí también él le dijo al doctor Peña Gómez, pero Peña, esto está empatado. Eso fue al principio, cuando él lo recibe. Y está Peña Gómez le dice, empatado. no, yo no puedo quitarlo usted en Palacio, doctor. Y de ahí que Peña, con mucha satisfacción, Sí, se lo tongonea. citó, lo citó en la biblioteca. Sí, bueno, usted recuerda bien eso. Ahora, hubo senadores y diputados muy allegados a Peña Gómez, de que habían sido elegidos en esas elecciones. Vamos, pragmáticamente dice, pero si las elecciones no sirvieron para uno, no pero sirve. Ellos querían ser, entre ellos, mi tío espiritual, Héctor Aristi, que era una persona que tenía mucha influencia en Peña Gómez. No, hombre, de preocúpese que el doctor Balaguer se muere de aquí a 2 años. Sí. Balaguer está muy mal de salud, pero Balaguer está mejor de salud que Peña Gómez. Sí, pero hubo otro que fue, creo que este diputado actual, historiador, que le dijo Peña Gómez, tú vas a creer en el doctor Balaguer. Y eso, entonces, él estaba muy emocionado. Él fue a reunir la comisión política. Bueno, era que Peña Gómez era muy emotivo. Es muy emotivo, pero él estaba entusiasmado realmente con el asunto. Y él creyó en el doctor Balaguer. Y parece que el doctor Balaguer estaba hablando en serio. Y entonces se dijo, vamos a repartirnos esto, estamos empatados. Que el doctor siempre tenía la anécdota del caballo de memoria de Adiano. Te voy a poner a hablar en caballo. Sí. Vamos a darle tiempo al tiempo. Exacto. Entonces vino y lo desencantaron de allá para acá. Y por eso se firmó entonces el pacto en esas condiciones. De allá para acá le dijeron que tú vas a creer en el doctor Balaguer. Y cuando lo desarmaron ya el entusiasmo que el doctor Peña Gómez tenía. Y el doctor Peña Gómez, acuérdense que fue un día 10 y el día 12 es que se hace la reunión y se le anuncia al pueblo. Se crea los colegios cerrados, se crea la segunda vuelta, se crea el 50+1. Y se aprueba la no reelección. Se aprueba la no reelección. Que fue para los fines. Que Balaguer no pudiera. Que fue para los fines el mayor logro en términos democráticos, si se quiere, o de consolidación institucional, que por la aprobación de el establecimiento de la no reelección presidencial. Que por eso fue que a los PRDistas que se respetaban en aquellos tiempos, que muchos de ellos, hembras y hombres, no se respetaron, le dolió tanto el tema de la aprobación después, o del intento de reelección que quiso encaminar Hipólito Mejía. No, pero lo logró. Porque no, logró la no reelección. Sí, en cambio, logró modificar la Constitución. Sí. No. No logró repostularse. Yo lo que digo es que no logró repostularse, bueno, pero cambió la cosa. Y además se manifestó aquello y pusieron entonces, cogieron de Mojigán a Peña Gómez, incluso los mensajes de Peña Gómez. Pero realmente eso fue el mayor logro, casi lo único que Peña Gómez logró de importancia ahí. No, que Balaguer saliera, porque no se hizo el colegio cerrado. Lo que se acordó el 45 se puso el 51, tampoco se cumplió. Exacto. Era año y medio, tampoco se cumplió. Pero el doctor Peña Gómez, no tenemos ya que culparlo, pudo tener fragilidad porque es un humano
pero hubo diputados y senadores que le decían, no, preocúpese, y eso lo hizo vacilar. Si él se tranca, como decimos, el tranca en dos que no, ahí no había otra cosa que Balaguer renunciar el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Sí, ahora sí le puedo decir que yo estaba en los cuarteles. No, pero perdóneme, porque el asunto, lo de dividir el asunto, el acuerdo, pero lo de que Balaguer equivalente, porque ese es el tema. Porque si hubiera sido que Peña Gómez no, era que Balaguer 2 años más. Y entonces sí, pero después, acuérdese que el doctor Balaguer, en el 94, no se atrevió a proclamarlo la Junta Central Electoral. No. Ahí era el tranque. Y ya estábamos en el desde día 10 punto de vista legal agosto. había una situación muy... Estábamos el día 10 de agosto. El doctor Peña Gómez se reúne con Balaguer el 12. O sea que si él espera 4 días más, el doctor Balaguer era presidente hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Sí, no había otra cosa que entregarle al presidente de la Corte Suprema de Justicia y llamar elección en 45 días, como decía la Constitución de 1966. Creo que en ese momento era que José Osvaldo Lejer era presidente del Senado, que hubo un tranque porque... No, el Senado en ese momento era Amable Aristi Castro, y me parece que Cutico era el presidente de los diputados. Era Lejer, que era de las cosas que... Y entonces lo que pero José Osvaldo Lejer en el 96. Yo lo que sé que hubo un momento que José Osvaldo no iba, entonces después hubo una situación bastante complicada, sí, y después asume... no, eso es cuando lo juramentan a Balaguer y lo juramenta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque en ciertos casos no se ponga de acuerdo el bufete directivo del Senado, tiene facultad de juramentarlo cualquier funcionario judicial, según la Constitución de ese entonces, que era la del 66 o la de Polibio. Y entonces por eso el doctor Contín Aybal, con la presencia ahí ese día, y Balaguer le dio un boche a Peña Gómez, del presidente de, pero eso fue en el 90, me parece, el presidente de Venezuela, de Carlos Andrés Pérez. Que fue quien movilizó internacionalmente toda la conciencia en contra el movimiento. Yo tuve la oportunidad de conocer a Carlos Andrés Pérez y visitar en mi despacho en la aduana. Nosotros lo entrevistamos. Y entonces yo hablé con él. Dije, no, yo lo hice. Nosotros lo tuvimos en el programa. Y me dijo muy orgullosamente, yo hice salir de aquí a Balaguer con la sábana al hombro y también a Somoza. Pero eso es verdad. Él movió los hilos internacionales cuando en el 78 a don Antonio no le querían entregar el poder. Claro. Había una conspiración para ir y movilizó. Incluso yo tengo un libro. Y él llamó al doctor Balaguer, Carlos Andrés Pérez, su historia patria. Y vino entonces en el 90. Y eso es otra cosa cuando acusa a Balaguer de hacer fraude contra Juan Bosch. Pero eso es otra historia. Ahora, lo interesante, como todas las cosas, es que un día como hoy fue que se firmó el Pacto de la Democracia del año 94, que anula las elecciones y le regalan 2 años a Balaguer. Y se cierra una crisis electoral, pero se inicia un ciclo político nuevo. Un ciclo político nuevo. De ahí es que viene el presidente Fernández y hay un relevo generacional. Y se produce, porque los ciclos nuestros son accidentados. Totalmente. Porque en el 80, después se generaron una serie de tensiones que... No. Siempre, incluso las reformas constitucionales de nosotros, la del 2010 es una excepción. Sí. Porque después aquí ha sido tranque político. Sí, esa ha sido la única que ha sido precedida de una consulta amplia. Una amplia consulta. Una discusión bastante... Porque la misma de 63 del doctor Bosch, del profesor Juan Bosch, teníamos otras tensiones con Haití. Sí, en ese momento. Del 24 de abril del 1963, que estuvimos al borde de la reflexión de las armas. Cuando Barbot se le acusa o que fue que lo hizo. Y Clement Barbot. Sí, el jefe de Tonton Macuy. Que era sacerdote buduista. No me digas. Sí. Barbot. Sí, hay una anécdota, que creo que hay tiempo, porque él era sacerdote buduista y en un momento él se va contra Duvalier. Contra Jean-Claude. Sí. François. Contra François, sí. Entonces, se decía que él se podía convertir en perro, que su favorito era convertirse en perro prieto. Y mientras él estaba poniendo bombas, se dio una orden de que en las noches los militares mataran a todos los perros prietos que encontraran. Entonces hay una anécdota de un diplomático que cuenta que él va a visitar al diplomático argentino, a la embajada argentina, y encuentra todo cerrado. Y dice, ¿qué pasa?
Dice, no, yo no quiero que se meta un maldito perro. Antes que el perro pierda aquí. Dice, entonces ese diplomático dice, oye, este país es tan alucinante que desquicia a cualquiera porque un hombre racional, diplomático argentino, está preocupado porque se mete un perro o no se mete un perro en su embajada. Pero se mataron todos los perros prietos que cruzaron en Puerto Príncipe. Por la creencia de Barbot. Sí. Fueron tiempos muy convulsos. Que por cierto, Juan Bosque, a quien mucha gente le atribuía el ser un poco mano blandita le atribuían eso. Sin embargo, cuando en un momento determinado le dio un ultimátum que nadie se lo ha dado a Haití. Le dio horas. Le dio horas para que, o de lo contrario, realmente iba a mandar a la fuerza militar a bombardear Haití. O sea que realmente ahí Juan Bosch asumió. Y también cuando se negó el establecimiento de ¿cómo es que se llama esto? Un campo de concentración que le cedieron. Un campo militar. Que sí, era un campo militar del general Cantave. Y entonces se negó a esas cosas, o sea, asumió una posición patriótica, pero todas esas cosas se le sumaron para... Sí. Al contrario, eso aceleró. Pero le dieron el golpe de Estado por todas esas Según la cosas. misma palabra de él en su libro, Crisis de la Democracia en América y en Santo Domingo. Bien, comenzamos hablando de Jiménez Grullón y terminamos con Bosch. Bueno, pues... Gracias, general, por el día de acompañarnos en el día de hoy. Así es que epopeyas y próceres como todos los jueves. Gracias, general Félix Paniagua, responsable de la sección. Nos vemos esta noche y mañana de nuevo a las 1:30.